Queridos mexicanos, prepárense para un espectáculo que no necesita palomitas, porque la tragicomedia de la izquierda en este país se transmite gratis todos los días. Apenas ayer les decía que la izquierda mexicana era un fiasco, que eran unos inútiles, una maquinaria oxidada de promesas vacías, y hoy no me queda más que confirmarles con datos en mano y una mezcla de risa y rabia que no estaba equivocado. La izquierda no solamente es inútil, sino que se ríe en nuestra cara mientras nos pasa la factura. Desde los sets de televisión pagados con nuestros impuestos hasta las mañaneras en Palacio Nacional, el guión es siempre el mismo: ineptitud disfrazada de transformación. Hoy les traigo el recuento de este circo con sus estrellas principales, Hugo López-Gatell, Claudia Sheinbaum y compañía, para que vean cómo el fracaso se convierte en burla y cómo los números, esos que ellos mismos nos dan, les quitan la máscara. Así que por favor ajusten sus cinturones, porque esto no es un análisis, es una autopsia de la Cuarta Transformación. Apenas ayer les decía que la izquierda mexicana era inútil y el día de hoy les tengo que confirmar que yo tenía la razón. La izquierda mexicana es inútil. No sirven para nada y lo que prometen no lo cumplen. Además, todavía se burlan de nosotros cuando hacen esto en los canales de televisión abierta que pagan con nuestro dinero. Fernando, sálvelo, doctor. Sálvelo, por favor. Doctor Gatell, gracias. No se pierdan la operación Mamut. Este domingo a las 10 de la noche, primera de 11. Gracias. Para aquellos que no lo sepan, esto que acaban de ver es Hugo López-Gatell, aquel subsecretario de Salud que administró la pandemia de COVID-19 en México y que tanto daño ha hecho al país. En este programa de televisión financiado con dinero que sale de los mexicanos, de los impuestos de los mexicanos, que lograron sobrevivir a esa pandemia, el señor hace un programa cómico en donde intenta revivir a un muerto, algo que me parece estrambótico, considerando que cuando tuvo la oportunidad dejó morir a miles de mexicanos. Veamos los datos. Durante la pandemia de COVID-19, México registró un impacto significativo en términos de casos confirmados, defunciones y de otros indicadores. El primer caso de COVID-19 en México fue confirmado el día 28 de febrero del año 2020, proveniente de Italia. Desde entonces, la enfermedad se propagó rápidamente. Hasta julio de 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Salud y reportes internacionales como los de Statista, México acumuló 7.7 millones de casos confirmados. Sin embargo, estimaciones propias del programa Centinela, aquel creado por Hugo López-Gatell, sugirieron que el número real podría haber sido mucho mayor debido a la poca cantidad de pruebas que se realizaron en la población y que nos dan como resultado un número incierto, pero mayor. La primera muerte por COVID-19 ocurrió el 18 de marzo del 2020. Para julio del 24, el número oficial de fallecimientos había alcanzado aproximadamente 335,000, según la Secretaría de Salud. México se posicionó como el quinto país con más muertes relacionadas por COVID-19 a nivel mundial y el segundo en América Latina, solamente detrás de Brasil. El exceso de mortalidad, un indicador que incluye muertes no necesariamente confirmadas por COVID-19, pero asociadas a la pandemia, fue bastante notable. Entre febrero de 2020 y marzo de 2021 se estimaron 444,000 muertes en exceso, de las cuales el 71% podrían estar vinculadas al virus, según actas de defunción reportadas por la Secretaría de Salud. De acuerdo al INEGI, en el 2020 las tres principales causas de muerte en México fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus. Esto reflejó cómo la pandemia alteró los patrones de mortalidad, superando incluso a enfermedades crónicas históricamente dominantes. La campaña de vacunación comenzó el 24 de diciembre de ese mismo año, del 2020, 9 meses y 26 días después de detectado el primer caso, priorizando a los siervos de la nación y adultos mayores. A los trabajadores de la salud los dejaron para después, y hasta el último, a los que trabajaban en hospitales y clínicas privadas. México tuvo una de las tasas de letalidad más altas, alrededor del 5%, influida por factores como la baja realización de pruebas y la alta prevalencia de comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión y un largo etcétera. Estudios independientes como el de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia estimaron que hasta 297,150 muertes en exceso pudieron evitarse con una mejor gestión, que no hubo. En América Latina, México fue el tercer país con más casos confirmados tras Brasil y Argentina y destacó por su alta mortalidad, contrastando con países de menor población o respuestas más estrictas. ¿Y todavía hacen bromas al respecto?
En Televisión Nacional, los chistes en esta llamada cuarta transformación no son exclusivos de la televisión, aunque claro que los vemos ahí, pero no se limitan a un estudio con risas grabadas. También los escuchamos directo desde Palacio Nacional, en vivo y a todo color. Ayer la señora presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que su estrategia de seguridad está funcionando y que, para rematar, funciona mucho mejor que la de Felipe Calderón. Entonces esto se logra con una estrategia nacional. Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Sí, todavía comparándose con una persona que dejó de gobernar hace 13 años, como si no tuviera ninguna otra referencia que le sirva para sus propósitos. ¿Por qué no habla del presente? Porque el presente no le conviene. La estrategia de seguridad en México no está bien. Está mucho peor que cuando gobernaba Felipe Calderón, y eso no es ninguna referencia nostálgica. Es un hecho. La alusión a Calderón en el discurso de Claudia solamente tiene un objetivo: exaltar los ánimos de esa ciudadanía que aún siente un odio irracional hacia un gobernante que, con todos sus defectos, nos dio los mejores resultados en los últimos 4 sexenios. Entiendan, no lo digo yo, lo dicen los datos proveídos por el mismo gobierno, que hoy lo critica sin pudor. Solamente basta con ver las cifras. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 103,000 homicidios, mientras que en el de Andrés Manuel López Obrador la cifra supera los 200,000. ¿Cuál es la mejora? ¿Y dónde queda esa comparación tan triunfalista que nos quieren vender? Y ojo, porque si hacemos una extrapolación de los números de Claudia Sheinbaum en sus primeros 6 meses, son peores que los de AMLO. Por otro lado, la estrategia de seguridad del sexenio de AMLO y ahora el de Claudia, que son exactamente lo mismo, se basan en una idea brillante: no hacer nada, absolutamente nada, para prevenir el desgaste de la sociedad ante el crimen organizado. Así de simple. Ceci Flores, esa madre buscadora que no se cansa de señalar la ineptitud del gobierno, lo dejó clarito cuando solicitó apoyo tras lo sucedido con sus hijos. El entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dijo que si ella quería seguridad para ella misma, debería dejar de buscarlos. Es decir, no hagas nada y entonces te ayudo. Claro, porque al buscar a sus desaparecidos estaba exhibiendo la política fallida de este gobierno. ¿Ya lo solicitó? Pues lo hemos solicitado, pero me la cuestionan. Me dicen que no puedo buscar, o escojo, o busco a mis desaparecidos, o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos. ¿Esto quién se lo ha dicho? Secretaría de Gobernación. ¿La secretaria? Cuando estaba Dan Augusto. Atender las causas, como repiten hasta el cansancio, ya debería haber demostrado su efectividad después de 7 años, pero no es así. Las estadísticas lo confirman una y otra vez. Entonces, ¿en qué consiste atender las causas, según el gobierno de la transformación? En organizar un concurso de canto que, según ellos, busca alejar a los jóvenes de la violencia a través de la música. Me parece estúpidamente cínico e hipócrita, porque ahora, cuando te asalten, lo harán cantando una cumbia o un corrido de algún maleante, como esos que cantan los Alegres del Barranco en Guadalajara, y que mientras tanto, pues bueno, los datos que nos dan desde el gobierno no tienen sentido alguno. Por ejemplo, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que en los primeros 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han detenido a más de 17,000 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 140 toneladas de drogas. ¿En serio? Porque esas 17,000 personas no aparecen en el sistema penal de México. No hay un aumento en la población carcelaria. ¿Y las drogas, que supuestamente no existían hace 3 meses, no han sido mostradas a ningún reportero ni medio de comunicación decente? Mientras el gobierno asegura que los mexicanos estamos bien protegidos por las policías y que casi no hay armas porque es muy difícil y costoso poseer una para proteger tu hogar, las estadísticas mundiales no mienten. En un mapa que pueden analizar aquí, verán que los estados con más muertes relacionadas con armas en el mundo llegan a tener menos de 150 por cada millón de habitantes, incluso en los peores casos. Aquí en México, los estados que menos muertes tienen por armas, como Coahuila y Nuevo León, aunque hay otros, alcanzan esa misma proporción, 150 muertes por cada millón de habitantes. ¿Qué significa esto? Que permitir que los ciudadanos puedan poseer un arma sin tantos requisitos absurdos no necesariamente aumenta la violencia, porque estarías dándole a los ciudadanos buenos la oportunidad de protegerse. Los ciudadanos malos,
Esos que ya son delincuentes ya están armados hasta los dientes y no se detienen porque saben que los demás estamos desprotegidos y que las policías llegan tarde, si es que alguna vez llegan. Poseer armas es una responsabilidad, estoy sumamente de acuerdo con eso, y por eso se necesitan pruebas, exámenes y entrenamientos proporcionados por profesionales en la materia. Pero bajo ningún pretexto podemos negarle a ningún ciudadano el derecho a defenderse a sí mismo y a los suyos. El orden establecido por Morena en el país está completamente trastocado y lo estamos viendo con todas las leyes que los mismos dirigentes de Morena quieren romper y con las modificaciones que están proponiendo para cambiar la Constitución a su antojo. Las quejas de los oficialistas porque el INE no les deja publicitar la elección al Poder Judicial son de risa, considerando que ellos mismos redactaron y aprobaron el artículo 506 de la ley electoral que lo prohíbe. ¿Y qué decir del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pide eliminar el fuero a quienes sean sospechosos de algún delito financiero y castigarlos sin pasar por un juez? Eso no es más que el inicio de una dictadura que deja en claro la inutilidad de los funcionarios públicos que no saben hacer su trabajo sin violar los derechos de los ciudadanos. Porque si para obtener resultados tienen que encarcelar a la sociedad entera por puras sospechas, pronto todos vamos a estar en prisión y no quedará nadie para gobernar. Pero, ¿qué podíamos esperar de quienes ni siquiera respetan lo que prometen entre ellos mismos? Ahí tienen a Andrea Chávez en plena precampaña en Chihuahua, sin que nadie la interrumpa, aunque en la Ciudad de México ya le dijeron que se calme. Claudia Sheinbaum envió una carta a la dirigencia de Morena exigiendo reglas por los actos anticipados de campaña de la senadora, lo que evidencia que Adán Augusto y Claudia siguen peleando por el control político de la Cuarta Transformación. Esto ya no es solamente un gobierno, es un movimiento paralelo que les reditúa más que gobernar el país. Ricardo Monreal, que antes alzaba la voz, ya no se escucha en desacuerdo con Claudia, lo que sugiere que ya lo sometieron. El único contrincante fuerte que le queda es Adán Augusto, el amigo de AMLO, quien ahora financia las campañas ilegales de Andrea Chávez en Chihuahua. Los pleitos dentro de Morena son cada vez más evidentes y nos dejan ver que no todo es miel sobre hojuelas en el partido que encumbró a López Obrador para llegar a la presidencia. Mientras tanto, en el país los resultados de la transformación siguen siendo un desastre. Mexicana de Aviación es un fracaso más, uno que ya se veía venir desde que se creó como capricho del viejito que nos gobernaba. La empresa está demandada por SAT Aero Holdings por $838 millones por daños y perjuicios. Una demanda que viene desde el año pasado, pero que supera el valor de la aerolínea misma. Si pierden, como seguramente pasará, quedará en quiebra. Y adivinen qué, Mexicana de Aviación es una empresa en el papel. No tiene aviones propios, porque se espera que el primero llegue hasta mayo de este año. Y ya cancelaron los vuelos más redituables por bajas ventas. Un desastre anunciado, pero la 4T, necia como siempre, sigue metiéndole dinero en nuestros impuestos para sostenerla, igual que hicieron con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y así, señoras y señores, termina otro capítulo de esta telenovela llamada Cuarta Transformación, donde los villanos son los héroes, las víctimas somos nosotros, y los finales felices solamente existen en sus discursos. Desde López-Gatell haciendo sketches de resurrección, mientras sus resultados reales eran sepultarnos, hasta Claudia Sheinbaum comparándose con Calderón como si el retrovisor fuera su única brújula, la izquierda mexicana nos ha demostrado que su talento no está en gobernar, sino en actuar. Nos venden seguridad con concursos de canto, nos quitan derechos mientras presumen detenciones fantasma y sostienen caprichos como Mexicana de Aviación con el dinero que nos exprimen. Los datos no mienten, pero ellos sí, y lo hacen con una sonrisa en canales públicos y mañaneras. Morena se pelea por el control mientras el país se desangra y nosotros, los de a pie, seguimos esperando que alguien, quizá Hugo López-Gatell, resucite algo, la verdad, la justicia o al menos la esperanza, pero no contengan el aliento porque en este circo el telón jamás se cae, solamente se reciclan los payasos. Gracias por ver mis videos, nos vemos mañana a esta misma hora. Bienvenidos al canal de Fer Valdés, donde no le tenemos miedo a la verdad. Hoy vamos a arrancar las máscaras del régimen mexicano, ese que se autoproclama defensor del pueblo mientras pisotea la ley, silencia a las víctimas y engorda los bolsillos de sus consentidos. Hablamos de un gobierno que bajo el disfraz de la transformación protege a sus intocables. Claudia Sheinbaum, Andrea Chávez, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto,
Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Lorena Ortiz y toda la camarilla que se ríe en la cara de los mexicanos. Este video no es para los tibios, es para los que están hartos de un sistema que encapsula a madres buscadoras, borra por protestas, despilfarra millones y miente sin pudor mientras el país se desangra. ¿Quieres pruebas? Vamos a darte más de una docena de casos que exponen el cinismo de un régimen que dice amar al pueblo, pero lo traiciona todos los días. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver y escuchar es un retrato crudo de cómo México está secuestrado por un grupo que usa el poder para blindar a los suyos. Mientras Sheinbaum presume bienestar desde sus mañaneras, las madres buscadoras son encerradas en el Senado como si fueran delincuentes. Mientras Noroña niega las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas gritan la verdad. Y mientras Andrea Chávez viola la ley con sus campañas ilegales, el régimen le da palmaditas en la espalda y unos golpecitos en la mano por mal comportamiento. Este es el México de la 4T, un país donde la justicia es un chiste, la ley es negociable y el dolor del pueblo es solamente un estorbo para los que mandan. No te equivoques, esto no es un error ni una casualidad, es un plan descarado para mantener el control, para que los mismos de siempre, los leales al régimen, sigan viviendo como reyes mientras tú y yo pagamos la cuenta. Desde el saqueo de miles de millones hasta la burla de lograr que solamente 2 personas tomen los tours del Tren Maya al día, cada caso que destaparemos hoy es una bofetada a la inteligencia de los mexicanos. Y lo peor es que ellos saben que nosotros lo sabemos, pero les da igual, porque en su México los que gritan la verdad son enemigos, las víctimas son molestias y las leyes son solamente sugerencias para los que no están en su club. Así es que si estás cansado de que te vean la cara, quédate hasta el final. Vamos a analizar cómo este régimen manipula, miente y traiciona todo para proteger a su élite, desde el Senado hasta las farmacias vacías, desde las promesas rotas hasta el robo descarado. Hoy ponemos los nombres y los hechos sobre la mesa. Esto es el canal de Fer Valdez. Una madre buscadora, alguien que ha perdido todo menos la esperanza de encontrar a su ser querido, entra al Senado de la República, el lugar donde supuestamente se defienden los derechos del pueblo. Pero en lugar de ser escuchada es encapsulada, atrapada como si ella fuera una criminal. ¿Para qué te metes si sabes que no podrás salir? Fue el mensaje que le dieron. Y esto no es una escena de una película distópica. Esto en México, bajo la mirada cómplice de un gobierno que dice apoyar a las víctimas. Las madres buscadoras llegaron al Senado para exigir justicia, para que sus voces resonaran por fin en los pasillos del poder. Pero lo que encontraron fue un muro de indiferencia y represión. En lugar de diálogo, las encerraron, limitaron su movilidad y las trataron como si fueran ellas la amenaza. ¿Por qué? Porque sus gritos de dolor incomodan a los políticos oficialistas que prefieren una narrativa de paz y progreso que no existe en la realidad. Este encapsulamiento no es solamente físico, es simbólico. Es el gobierno diciendo, no te queremos aquí, tu verdad no encaja con nuestra historia. Y mientras esto sucede en el Senado, figuras como Claudia Sheinbaum y todos aquellos oficialistas que están con ella hablan de bienestar y de transformación, pero ¿dónde quedó el bienestar para estas mujeres que buscan a sus hijos? ¿Dónde está la justicia cuando el propio Senado, controlado por el oficialismo, se convierte en una trampa? Este caso no es único, es parte de un sistema que protege a los suyos, a los que están en el poder, mientras silencia a quienes alzan la voz. Y si crees que esto es grave, espérate a escuchar lo que pasó después, cuando borraron la evidencia de esta protesta. Para allá, ¿para qué te pasa? Llévensela para allá entre todas. ¿No son para acá? ¿A la salida? No, pues llévensela para allá, ya está en la salida. A ver, allá está la salida. Entre todas encapsulen y lleven a la salida. ¿Ya vieron qué fácil es? Y esto también está ahí. Mira, me vas a hacer de mentira eso. Apenas las madres buscadoras lograron salir del Senado, el oficialismo puso en marcha toda su maquinaria para borrar cualquier rastro de su presencia. Fichas, nombres, huellas de la protesta. Todo esto fue ordenado a desaparecer desde las altas esferas del Senado. ¿Por qué tanta urgencia? Porque la verdad es peligrosa para un gobierno que vive de la imagen. No querían que quedara registro de las pancartas, de los gritos, de las demandas de justicia. Imagina el cinismo que tienen estas personas. Un lugar que debería ser el epicentro de la democracia se convierte en una escena de limpieza orquestada para ocultar el dolor de las víctimas.
Esta orden no vino de ningún empleado cualquiera, fue una decisión deliberada para proteger la narrativa del oficialismo. Mientras Gerardo Fernández Noroña junto a Claudia Sheinbaum y todos estos aliados hablan de transparencia, sus acciones cuentan otra historia, una donde la memoria de las víctimas es desechable. Las madres buscadoras no solamente enfrentan la indiferencia del gobierno, ahora también tienen que luchar contra el borrado sistemático de su lucha. Esto no es solamente un ataque a ellas, es un mensaje para todos. Si protestas, no solamente te vamos a ignorar, sino que haremos como si nunca exististe. Y mientras esto pasa, políticos como Adán Augusto y Andrea Chávez siguen con sus campañas, sus reflectores, sus privilegios, sin rendir cuentas. La pregunta es, ¿quién dio la orden de borrar estas huellas? ¿Por qué el Senado, bajo control morenista, actúa como si tuviera algo que ocultar? La respuesta apunta a un sistema que privilegia a los leales al régimen por encima de la justicia y la verdad. Hablemos ahora de algo que parece trivial, pero que esconde una gran verdad: los tours del Tren Maya. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora que trabaja en el ISSSTE o no sé dónde, anunció con bombo y platillo que estos tours serían una forma de mostrar el gran logro de la 4T, pero hay un pequeño detalle: solamente 2 personas al día deciden tomar los tours anunciados. Sí, escuchaste bien, solamente 2 personas. Y el gobierno espera que creamos que esto es un proyecto para el pueblo, un tren que ha costado miles de millones de pesos, que ha desplazado comunidades y destruido ecosistemas. Y solamente 2 personas al día disfrutan de un tour. Esto es un error que viene de un proyecto fallido desde el inicio. Porque desde el inicio dijimos que era una cortina de humo para mantener la narrativa de éxito mientras se esconden los problemas reales. Sobrecostos, opacidad en contratos y una obra que beneficia más a los amigos del poder que a los ciudadanos. Pero las figuras importantes de la 4T, como la ya tan mencionada Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, presumen el Tren Maya, como si este fuera un símbolo de progreso. ¿Pero progreso para quién? No para las comunidades que han perdido sus tierras, tampoco para los mexicanos que no pueden pagar un boleto y definitivamente no para los que quieren transparencia. Este ridículo de 2 personas por día es solamente la punta del iceberg de un proyecto diseñado para enriquecer a unos pocos, y todo mientras el oficialismo protege a sus figuras clave de cualquier escrutinio. Ahora, vayamos con Andrea Chávez, una de las favoritas del oficialismo, pero que parece haber cruzado una línea que incluso para sus propios aliados. Durante meses, sus espectaculares inundaron Chihuahua, promoviendo su imagen para la gubernatura en una campaña claramente anticipada y por lo tanto ilegal. Pero no fue hasta que Claudia Sheinbaum le dio una regañada pública que esos espectaculares comenzaron a desaparecer. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto no es un acto de justicia, es un ajuste de cuentas interno. Sheinbaum no estaba molesta porque la campaña de Chávez fuera ilegal. Después de todo, ella misma ha tolerado violaciones similares, ella misma las cometió. Lo que le molestó fue que Chávez actuara sin su bendición, mostrando ambición desmedida y desafiando la jerarquía de poder. Así que, de la noche a la mañana los espectaculares fueron retirados, pero ¿dónde está la sanción real? ¿Dónde está la investigación por el uso de recursos para financiar esta campaña? No la hay, porque en el México de la 4T las leyes solamente aplican cuando conviene. Mientras el INE y las autoridades electorales voltean para otro lado, Andrea Chávez sigue siendo protegida, lista para volver al escenario cuando el reflector le sea permitido. Esto demuestra cómo el gobierno opera, no castiga las ilegalidades de sus aliados, solamente las regula para mantener el control. Y mientras tanto, el pueblo de Chihuahua ve cómo los recursos que deberían de ser para escuelas u hospitales se gastan en propaganda de una política que sabe que está por encima de la ley. Pero Andrea Chávez no se quedó callada tras la regañada. En un acto de desafío que raya en la insolencia, llamó pitufos a Claudia Sheinbaum y a quienes criticaron su campaña anticipada. ¿Sí? ¿Pitufos? Como si el problema de violar la ley electoral, de usar recursos de dudosa procedencia para promocionarse, fuera un chiste. Este apodo no es solamente una burla, es una muestra de la arrogancia de una política que se sabe protegida por el sistema y por Adán Augusto. Chávez no teme las consecuencias porque sabe que el oficialismo tarde o temprano la va a respaldar. Su campaña ilegal para la gubernatura de Chihuahua no ha sido investigada a fondo. No hay sanciones reales y ella sigue actuando como si las leyes fueran opcionales. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, en lugar de exigir rendición de cuentas, parece más interesada en mantener la disciplina interna que en hacer justicia. Esto es el colmo. Una senadora que se burla públicamente de la presidente y de las críticas legítimas y en lugar de enfrentar un proceso,
sigue siendo una figura clave del oficialismo. ¿Qué mensaje envía esto? Que el México de la 4T, en este México, la lealtad al régimen pesa más que el respeto a la ley, y mientras Chávez se ríe y lanza apodos, las verdaderas víctimas, como las madres buscadoras, son ignoradas, encapsuladas, borradas. Este contraste es escandaloso. Una política que viola la ley con descaro recibe reflectores, mientras las que buscan justicia reciben el desprecio. La foto, ¿no? Quita o no la foto de sus vehículos. Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho. Hablemos ahora de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien prometió a las madres buscadoras reunirse con ellas, escucharlas, darles respuestas. Pero cuando llegó el momento, su compromiso se desvaneció como humo. Las madres, desesperadas por respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos, esperaron en una reunión donde Rosa Isela dijo que regresaría en 1 hora y media. Nunca volvió. Las dejó plantadas, con su dolor y con sus preguntas sin respuesta. Este abandono no es solamente una falta de cortesía, es una traición a la confianza de mujeres que han perdido todo. Las madres buscadoras no están pidiendo favores, están exigiendo justicia, un derecho que el gobierno debería garantizar. Pero en lugar de eso reciben promesas vacías y desdén. Rosa Isela, como parte del círculo cercano de Claudia Sheinbaum, sabe que no enfrentará consecuencias por este desplante. Su lealtad al oficialismo la protege, igual que protege a Andrea Chávez, a Noroña, a Adán Augusto. Mientras tanto, las buscadoras, furiosas y con razón, ven cómo el gobierno prioriza la imagen sobre la verdad. Este tampoco es un caso único, es parte de un patrón donde las víctimas son revictimizadas, donde las promesas son solamente un truco para ganar tiempo y donde los funcionarios actúan con impunidad porque saben que el sistema los respalda. ¿Dónde está la transformación de la que tanto habla Sheinbaum cuando las madres buscadoras son tratadas como estorbos? Sí, se ha planteado que puedan hacer uso de la palabra y que quiera cuando regresen. Que son importantes, y eso es importante para nosotros. Se le podrá para a lo mejor para las situaciones no, porque no tenemos tenemos año y medio sin que esto tengamos solución, ni que Fiscalía ni la Federal, que fue la que atrajo el caso, nos dé información. Colima no nos da información. Esto para nosotros es importante. La Secretaría propone que quienes quieran retomar su argumento cuando ella regrese, los va a escuchar para optimizar el tiempo, y quienes quieran avanzar, vamos a empezar. Claro que sí. El gobierno no se cansa de presumir sus farmacias del bienestar, diciendo que han llevado salud y medicamentos a todo México, especialmente a las zonas más necesitadas. Suena muy bonito, pero la realidad es otro. Mientras Claudia Sheinbaum y su equipo alardean de este supuesto logro, han cancelado la compra de medicamentos para 2025 y 2026. Sí, entendiste bien. No habrá nuevos ni más medicamentos para los próximos 2 años. ¿Cómo se supone que las farmacias del bienestar van a funcionar sin medicinas? Esta contradicción es una bofetada para los mexicanos que dependen del sistema público de salud. En lugar de garantizar acceso a tratamientos, el gobierno está dejando a miles sin opciones, especialmente a los más vulnerables, enfermos crónicos, niños con cáncer, personas en comunidades remotas. Pero esto no es todo. Esta cancelación no es un error administrativo, es una decisión deliberada que beneficia a los aliados del régimen. Mientras el presupuesto para salud se reduce, los recursos fluyen a proyectos de imagen como el Tren Maya o a las campañas de políticos oficialistas como Andrea Chávez. La opacidad en el manejo de estos fondos es alarmante. No hay claridad alguna sobre por qué se cancelaron las compras ni a dónde está yendo el dinero. Lo que sí sabemos es que el pueblo paga las consecuencias. Las farmacias del bienestar son una fachada, solamente una promesa vacía que sirve más para propaganda que para salvar vidas. Y mientras Sheinbaum habla de bienestar, los hospitales se quedan sin insumos y los pacientes sin esperanza alguna. Gerardo Fernández Noroña, otro consentido del oficialismo, también cruzó una línea imperdonable al afirmar que en México no hay desapariciones forzadas. Sí, en un país donde miles de personas han desaparecido, donde las fosas clandestinas son una realidad diaria, Noroña tuvo el descaro de negar el dolor de las víctimas. Las madres buscadoras no se quedaron calladas, lo confrontaron, lo llamaron mentiroso y exigieron una disculpa pública. ¿Qué ha pasado? Nada.
Noroña sigue en su pedestal, protegido por el manto del oficialismo, sin rendir cuentas por sus palabras. Este no es solamente un exabrupto, es una muestra de la desconexión del gobierno con la realidad. Mientras Noroña niega las desapariciones, las cifras son escalofriantes. México está entre los países con más desaparecidos en el mundo, solamente detrás de Irak. Y muchas de estas desapariciones involucran agentes del Estado, según investigaciones de la propia Fiscalía General de la República. Pero en lugar de enfrentar esta crisis, el oficialismo prefiere callar, negar, proteger a los suyos. Noroña no es un caso aislado, otra vez es el reflejo de un sistema que prefiere la lealtad ciega a la verdad. Las madres buscadoras no solamente enfrentan la pérdida de sus seres queridos, ahora también tienen que luchar contra políticos que borran su dolor con declaraciones irresponsables. Y mientras tanto, Claudia Sheinbaum y sus aliados guardan silencio, dejando claro que la justicia no es su prioridad. Hablemos ahora de Javier Lainez, el ministro de la Suprema Corte, quien en una entrevista con Adela Micha dejó bien en claro que no va a participar en las elecciones para renovar el Poder Judicial. Su razonamiento es muy simple. No cree en un proceso que parece diseñado para politizar la justicia y ponerla al servicio del oficialismo. Esta declaración es un acto de valentía en un contexto donde el gobierno busca controlar todas las instituciones, pero también es un reflejo de la crisis que vive México. Incluso los jueces, que deberían ser los guardianes de la ley, se sienten acorralados por un sistema que privilegia a los leales sobre los principios. Lainez sabe y entiende que participar en estas elecciones sería legitimar un proceso cuestionable, donde el oficialismo con figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la buenorra de Lorena Ortiz busca consolidar su poder. Mientras tanto, el gobierno sigue presionando para que la reforma judicial avance sin importar las consecuencias de haber roto la legalidad y la independencia del Poder Judicial. Esto no es solamente una lucha de instituciones, es una batalla por el futuro de la democracia. Si el oficialismo logra controlar la justicia, ¿quién defenderá al ciudadano común? No queda nadie. Y mientras Lainez toma esta postura, otros en el oficialismo, como Lenia Batres, prefieren ausentarse de sus responsabilidades para hacerse campaña, dejando en claro otra vez que sus prioridades están con el poder y no con la justicia. ¿Y vas a ir a votar? No, Adela, yo creo que no. Digo, no creo, no. No. Igual que no me presenté porque era contrario a mis principios, ¿no? Y además iba a ganar Adela. 7 años. Ese es el tiempo que le tomó al gobierno de la Cuarta Transformación, ahora bajo Claudia Sheinbaum, empezar a revisar qué medicamentos puede producir Birmex en México. 7 años de promesas, de discursos sobre soberanía farmacéutica, y apenas ahora dicen que van a estudiar qué se puede hacer. Esto no es ningún logro, es una confesión de ineficiencia. Mientras el gobierno está presumiendo avances, los mexicanos han enfrentado desabasto de medicamentos, desde tratamientos para el cáncer hasta analgésicos básicos. Y lo peor es que esta revisión parece más una maniobra para ganar tiempo otra vez, parece más esto que una solución real. Sheinbaum dice que después producirán lo que puedan y comprarán lo demás. Pero ¿dónde está un plan concreto? ¿Dónde quedaron los recursos? Porque mientras hablan de Birmex, han cancelado las compras de medicamentos para 2025 y 2026, como ya lo mencionamos. Esta contradicción es sumamente insultante. Por un lado prometen salud para todos, por el otro desmantelan el sistema que debería garantizarla. Y mientras tanto, los aliados del régimen, como Andrea Chávez con sus espectaculares o Noroña con sus declaraciones, siguen recibiendo apoyo incondicional. El mensaje que están mandando es bastante claro: el bienestar del pueblo es secundario. Lo primero es mantener el control y la imagen de los gobernantes. La tardanza en actuar con Birmex no es un descuido, es una decisión que beneficia a los que lucran con la opacidad, mientras que los enfermos y sus familiares están pagando el precio. En el Senado, la secretaria de la mesa directiva, una morenista, se negó a seguir el protocolo y cantar la falta de quórum en una sesión el día de ayer. ¿La razón? La vicepresidenta Carla Toledo, quien regía esa sesión, es del PRI. Y el oficialismo no iba a permitir que una opositora marcara la pauta. Este acto no es solamente una falta administrativa, es un ataque directo a las reglas que sostienen la democracia. El Senado debería de ser un espacio de equilibrio donde las leyes se respeten sin importar el partido, pero aquí vemos justamente lo contrario, una funcionaria que pone su lealtad al oficialismo por encima de su deber. Esto es parte de un sistema donde las instituciones son moldeadas para servir al poder. Mientras Sheinbaum habla de gobernar para todos, sus aliados en el Senado manipulan las reglas para mantener el control.
La negativa a cantar el quórum no solamente paralizó la sesión, envió un mensaje en el México de la Cuarta Transformación: las leyes son flexibles cuando se trata de proteger a los suyos. Y mientras esto sucede, figuras como Adán Augusto y Andrea Chávez otra vez operan con la misma lógica. Las reglas son para los demás, no para ellos. Este desprecio por los protocolos es una muestra más de cómo el oficialismo privilegia el poder sobre la legalidad, dejando al pueblo sin una representación justa. En el momento que usted levante la votación, porque el tiempo ha terminado. Pregunto si falta algún senador. Solicito a la secretaria, por favor, levante la votación. El tiempo ha transcurrido. Volvamos ahora con las madres buscadoras, porque su lucha no termina y este video tampoco. Tras las declaraciones de Noroña negando las desapariciones forzadas, estas mujeres valientes alzaron la voz y exigieron una disculpa pública. No están pidiendo un favor, están exigiendo respeto a su dolor y a la verdad. ¿Pero qué ha hecho Noroña? Nada. Ni una palabra de arrepentimiento, ni un gesto de humildad. Y el gobierno, lejos de respaldar a las buscadoras, guarda silencio. Este silencio es cómplice. Sheinbaum, como líder del oficialismo, tiene la responsabilidad de poner orden, pero prefiere proteger a sus aliados. Noroña, con su arrogancia típica, sigue siendo intocable mientras las madres enfrentan no solamente la pérdida, sino el desprecio de quienes deberían protegerlas. México no puede seguir así, con un gobierno que ignora a las víctimas y premia a los que las ofenden. Las desapariciones forzadas son una herida abierta y negarlo es revictimizar a miles de familias. Las buscadoras merecen más que promesas, merecen justicia, pero en el sistema actual, los leales al régimen como Noroña, Chávez, Adán Augusto, estos están por encima de cualquier reclamo. Esta exigencia de disculpas es un grito de dignidad, pero también un recordatorio de que el cambio no vendrá de un gobierno que prefiere la imagen al dolor del pueblo. Noroña, que se la pasa revictimizando a las familias. No estamos enojados, no estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue. Porque este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120,000 familias buscadoras. Por último, hablemos de un caso que resume la impunidad del sistema. 6 funcionarios fueron despedidos por compras de medicamento a sobreprecio, pero no enfrentan un solo juicio. Estamos hablando de millones, de miles de millones de pesos que deberían haber ido a salud y educación o seguridad, pero que planeaban dejar en quién sabe qué bolsillos, y en lugar de castigar a los responsables, el gobierno se conforma con sacarlos del puesto, como si eso resolviera el problema. Esta no es justicia, es un espectáculo para calmar a la opinión pública. Mientras Claudia Sheinbaum sigue presumiendo su austeridad, su administración protege a los que saquearon al país. Estos funcionarios no actuaron solos, forman parte de una red que opera con la bendición del oficialismo. Y lo peor es que esta impunidad no es nada nuevo, es el sello de un gobierno que tolera la corrupción siempre que venga de sus aliados. Los nombres de Sheinbaum, Andrea Chávez, Noroña, Lenia, Yasmín, Loreta, Adán Augusto resuenan porque son los rostros visibles de un sistema que premia la lealtad sobre la honestidad. Mientras el pueblo enfrenta inflación, inseguridad y desabasto, los que roban a manos llenas se van sin un rasguño. Este caso es una prueba más que en el México de la 4T, las leyes son para los de abajo, no para los de arriba. Hemos recorrido un camino largo y realmente doloroso, desde madres buscadoras encapsuladas hasta silenciadas, hasta aquellos funcionarios corruptos que se van sin castigo. Cada caso que hemos tocado el día de hoy, los espectaculares de Andrea Chávez, las mentiras de Noroña, el abandono de Rosa Isela, la opacidad del Tren Maya, todo eso apunta a lo mismo, un gobierno que actúa en contra de la ley para proteger a sus políticos consentidos. Claudia Sheinbaum, Andrea Chávez, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto, ellos son los rostros de un sistema que pone el poder por encima del pueblo. Pero este video no es solamente una denuncia, es un llamado a no quedarnos callados. México no puede seguir así, con instituciones secuestradas, con víctimas ignoradas, con recursos saqueados. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? En este canal de Fer Valdez vamos a seguir destapando estas verdades porque creemos que el primer paso para el cambio es saber qué está pasando. Comparte este video, suscríbete al canal, pícale a la campanita, déjanos tus comentarios y dime, ¿qué más quieres que investiguemos? Porque mientras ellos intentan borrar las huellas, nosotros seguimos poniendo la verdad en la mesa. Nos vemos en el próximo video. Que tenga un excelente fin de semana.